Los pecados que condenaron a Sodoma se repiten hoy, y cuando el fuego del cielo vuelva a caer, ¿quién se salvará? Sodoma y Gomorra son dos ciudades bíblicas a menudo asociadas con una de las manifestaciones más poderosas del juicio divino. Situadas en la antigua región de Canaán, cerca del Mar Muerto, estas ciudades eran el centro de una cultura marcada por prácticas morales y espirituales corruptas. La Biblia las describe como lugares de gran depravación, donde reinaban la violencia, la inmoralidad y la falta de hospitalidad, desafiando los principios establecidos por Dios. En el libro del Génesis, estas ciudades se mencionan en un contexto de decadencia moral. En Sodoma y Gomorra, los pecados estaban tan arraigados que, según la tradición bíblica, Dios decidió que no había esperanza para ellas. La fama de estas ciudades llegó a tal punto que se convirtieron en símbolo de corrupción y destrucción. Según Génesis 18, 20, 21, Dios reveló a Abraham que el pecado de las ciudades había llegado a un punto irreversible y que su justicia se ejecutaría sobre ellas. Cuando Abraham se enteró del destino de Sodoma y Gomorra, se sintió profundamente afligido, especialmente por el hecho de que su sobrino Lot vivía en Sodoma. Esta preocupación llevó a Abraham a interceder, preguntándose si la ciudad podría ser perdonada debido al buen número de personas que había en ella, expresión de la misericordia divina frente a la corrupción. La ciudad de Sodoma, en particular, era conocida por sus prácticas inmorales, especialmente por su violación de las normas sociales de hospitalidad, una virtud central en las culturas antiguas. La Biblia señala que los habitantes de estas ciudades eran tan pecadores que ni siquiera los propios ángeles, disfrazados de hombres, eran bienvenidos. Este contexto de corrupción y decadencia preparó el terreno para lo que sería el acontecimiento más dramático de la historia de estas ciudades, su destrucción total por el fuego del cielo. La historia de Sodoma y Gomorra se convirtió así en un ejemplo bíblico del juicio divino y en una advertencia para futuros pecadores. El encuentro de Abraham con los ángeles. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra comienza a dar un giro decisivo cuando Dios decide revelar su plan a Abraham. En Génesis 18, Dios envía a 3 visitantes, que en realidad son 2 ángeles y el propio Señor, para que hablen con Abraham y le informen del destino de las ciudades corrompidas. Cuando llegan los visitantes, Abraham, en un gesto de hospitalidad y respeto, corre a su encuentro y los invita a entrar en su tienda. Les ofrece comida y agua, creando un ambiente acogedor que refleja la virtud frente a la inmoralidad de las ciudades que serían destruidas. Durante la conversación, Dios revela a Abraham que ha venido a la tierra para examinar la gravedad de los pecados de Sodoma y Gomorra. Dios le comunica entonces que si el pecado de las ciudades es tan grande como se rumorea, la destrucción será inevitable. Esta revelación causó gran preocupación a Abraham, ya que su sobrino Lot vivía en Sodoma. Abraham, conocedor de la misericordia de Dios, comienza a interceder en favor de la ciudad, pidiendo que si hay un buen número de personas, la ciudad podría ser perdonada. Abraham empieza a negociar con Dios, comenzando con la sugerencia de que la ciudad se salvaría si hubiera 50 justos en Sodoma. El Señor, en su paciencia, responde afirmativamente, diciendo que sería posible perdonarlos. Abraham, aún más preocupado, sigue pidiendo, disminuyendo el número de justos. Llega hasta 10, pidiendo a Dios que perdone la ciudad si hay al menos 10 justos. En todos los casos, Dios promete que no destruirá la ciudad si encuentra este número mínimo de justos. Esta escena es fundamental
porque revela la intercesión de Abraham y el carácter de Dios como justo y misericordioso, dispuesto a perdonar la ciudad si hubiera un remanente de personas justas. La negociación entre Abraham y Dios también demuestra el profundo amor de Abraham por su familia y su preocupación por la justicia divina. Sin embargo, a pesar de las súplicas de Abraham, Dios ya sabía que la corrupción de Sodoma era demasiado profunda para ser salvada. Este momento es una de las representaciones más poderosas de cómo se puede interceder ante Dios y de lo vasta que es la misericordia de Dios, pero también de cómo no se puede ignorar su justicia. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Tras la conversación con Abraham, los ángeles se dirigieron a Sodoma con la misión de comprobar si el pecado de la ciudad justificaba realmente su destrucción. Cuando llegaron, encontraron a Lot, sobrino de Abraham, sentado a la puerta de la ciudad. A diferencia de los habitantes de Sodoma, acoge a los ángeles y los invita a su casa, mostrando hospitalidad y respeto, lo que contrasta de nuevo con la actitud de los habitantes de la ciudad. En casa de Lot, la situación da un giro siniestro. Cuando los hombres de Sodoma se enteran de que los visitantes están en casa de Lot, rodean la casa y le exigen que les entregue a los hombres para poder abusar de ellos. Este acto revela el nivel de depravación moral al que ha llegado la ciudad. Lot, en un acto desesperado por proteger a sus visitantes, ofrece a sus 2 hijas en lugar de los ángeles, algo que refleja la extrema corrupción moral de la ciudad. Los ángeles intervienen entonces directamente, cegando a los hombres de la ciudad para que no puedan llegar a la casa. Informan a Lot de que el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra ya ha sido decretado y que la destrucción es inminente. Los ángeles piden a Lot y a su familia que abandonen la ciudad inmediatamente para salvar sus vidas, porque el castigo divino está a punto de llevarse a cabo. Lot vacila, y la Biblia nos muestra su dificultad para dejar atrás la ciudad que conocía, incluso ante la amenaza de destrucción. Entonces, los ángeles toman de la mano a Lot, a su mujer y a sus hijas, y los conducen fuera de la ciudad. La advertencia final es clara: no miren atrás y no se detengan en ningún lugar de la llanura. Con Lot y su familia fuera de Sodoma, los cielos se abren, y el fuego y el azufre comienzan a caer sobre las ciudades. Sodoma y Gomorra, junto con las ciudades vecinas, son completamente destruidas. La tierra se convierte en una vasta llanura desolada, una lección cruel y visible del juicio de Dios. Mientras tanto, la mujer de Lot, desobedeciendo la orden de no mirar atrás, contempla la ciudad consumida por las llamas. En un instante se convierte en una estatua de sal, símbolo de las consecuencias de no seguir las órdenes de Dios. La destrucción es total e irreversible, dejando claro que la corrupción de estas ciudades no podía ser ignorada por Dios. En efecto, este acontecimiento muestra la severidad del juicio divino, pero también deja un mensaje sobre la importancia de la obediencia. Aunque la familia de Lot se salvó, perdió algo esencial: la esposa de Lot, que no podía dejar atrás el pasado. La destrucción de Sodoma y Gomorra es, pues, un ejemplo de cómo Dios puede ser a la vez misericordioso y justo, y de cómo los seres humanos deben responder a su voz. Sodoma y Gomorra. La última advertencia a la humanidad, la destrucción de Sodoma y Gomorra, no es solo un relato del castigo divino en el pasado, sino también una poderosa advertencia para la humanidad actual. Estas ciudades fueron destruidas por su extrema corrupción e inmoralidad. Sus habitantes rechazaron las leyes de Dios y sus acciones se convirtieron en un símbolo de decadencia moral. Cuando los juicios divinos descendieron sobre estas ciudades, fue una clara demostración de que la injusticia y el pecado
no quedan impunes para siempre. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tiempo? La Biblia dice, en el libro de Mateo, que el fin del mundo será como los días de Noé, y también como los días de Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma. El pecado de la humanidad, la corrupción moral, la falta de arrepentimiento y el rechazo de las advertencias divinas se describen como factores que marcarán los últimos días. Al igual que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas, el fin del mundo se caracterizará por el juicio de Dios sobre la maldad de la humanidad. Este paralelismo nos enseña que, aunque la misericordia de Dios fue evidente al salvar a Lot y a su familia, el juicio divino será inevitable cuando la corrupción llegue a un punto irreversible. Al igual que los habitantes de Sodoma, que vivían en el exceso y la inmoralidad, hoy vemos una tendencia creciente en el mundo a rechazar los valores cristianos, promoviendo comportamientos que desprecian los principios de justicia, amor y obediencia a Dios. La corrupción moral, la injusticia social y la falta de compasión que marcaron la historia de estas ciudades parecen ser un reflejo de la sociedad contemporánea. La historia de Sodoma y Gomorra, por tanto, no es simplemente una lección del pasado, sino una advertencia urgente para la generación actual. Dios sigue siendo el juez justo y, como nos enseñan las Escrituras, la palabra de Dios permanece, lo que ha dicho se cumplirá. El hecho de que Dios destruyera aquellas ciudades después de tantas oportunidades de arrepentimiento es un recordatorio de que, cuando el mal alcanza su punto álgido, no se puede evitar el juicio. Hoy, como individuos y como sociedad, estamos llamados a reflexionar sobre nuestra propia moralidad y nuestros valores. Al igual que las antiguas ciudades fueron consumidas por el fuego del cielo, el mundo de hoy se enfrenta a los mismos retos de justicia, obediencia y arrepentimiento. No podemos ignorar el ejemplo de Sodoma y Gomorra y pensar que la justicia de Dios ya no se aplica. El fuego que cayó sobre aquellas ciudades es un símbolo de un juicio final que, según las Escrituras, tendrá lugar cuando Cristo regrese. El fin del mundo, descrito en la profecía bíblica, será un día de separación entre justos e impíos, un día de juicio en el que se revelará plenamente la justicia divina. La historia de Sodoma y Gomorra es una lección sobre cómo debemos vivir y cómo debemos arrepentirnos ante la misericordia de Dios antes de que se declare el juicio final. Así pues, la destrucción de Sodoma y Gomorra no solo sirve como hito histórico, sino como llamada urgente a la humanidad. Si no cambiamos nuestros caminos, la advertencia de Dios, que resonó hace miles de años, se cumplirá una vez más. Si hoy se produjera un juicio como el de Sodoma y Gomorra, ¿dónde estarías tú? ¿Buscando justicia o atrapado en las distracciones del mundo? Si crees que estas lecciones aún tienen el poder de transformar vidas, suscríbete al canal y activa la campana para seguir explorando historias que nos hacen reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro.